Un saludo para todos los que se conectan a esta hora, 1:37, a Latina Noticias Mediodía. Efectivamente veíamos a un presidente Castillo intentando empezar otra agenda, un mensaje a la comunidad internacional. También puede ser entendido así el discurso que dio el presidente de la República esta mañana cuando recibió las cartas credenciales de 9 nuevos embajadores. Pero, ¿qué dijo el presidente? Bueno, quiso hacer esta afirmación de que efectivamente el Perú es un destino seguro para las inversiones, pero esto tiene que entenderse como una idea que tiene el presidente de contener un poco aquellas voces críticas, porque está preocupado Pedro Castillo, por supuesto, por el impacto que han tenido sus declaraciones y sus acciones, que ha sido ayer presentar este proyecto que plantea un referéndum para una asamblea constituyente, el impacto que ha podido tener esto en la comunidad internacional. Perú entra a la órbita de países como Chile, que ya están en un momento de transición constituyente. Aunque aquí no se ha aprobado nada todavía, solo se ha presentado esto, ya cambia un poco el escenario en Latinoamérica, y es por eso que el presidente decide hoy dar este mensaje como tendiendo un puente, como diciéndole a los inversionistas: esto que he presentado no debe ahuyentarlos, ¿no? Obviamente ha hecho el presidente una referencia a la actual Constitución y ha dicho: ustedes tienen el marco jurídico, las garantías para poder invertir en el Perú en la actual Constitución. Y ahí Jorge nos apuntaba bien, hay una aparente contradicción. ¿Te parece, Lourdes, si volvemos a escuchar qué es lo que quiso decir el mandatario esta mañana de cara a la comunidad internacional? Ojo. Escuchemos. Con el incremento significativo del índice de precios de los alimentos, que ha dado un salto gigante, creemos importante manifestarles de que nosotros acá, en este escenario, estamos dispuestos para afrontar esta realidad. Creo importante reafirmar ante todos ustedes que el Perú es un destino seguro para las inversiones, donde se respetan las actividades de las empresas nacionales y extranjeras en el marco del Estado de Derecho, así como la estabilidad jurídica que garantiza nuestra Constitución y el sistema de justicia. Actual. La Constitución actual. Que el presidente quiere cambiar a través de una asamblea constituyente. Esto es un poco lo que marcó la mañana, porque fue la única actividad, digamos, del presidente Castillo. Obviamente una actividad que también mostraba una cercanía con el canciller César Landa. Y ayer parte de la duda era: ¿cuántos ministros, cuántos miembros del equipo de gobierno apoyan realmente esta propuesta del presidente de buscar un referéndum para cambiar la Constitución? Bueno, esa pregunta hoy empieza a tener algunas respuestas, Lourdes. Claro que sí. Ahora, que sea al lado del canciller o que el canciller acompañe en esta oportunidad porque es una actividad oficial, ¿devela realmente que estuvo de acuerdo con presentar ese proyecto de ley o no? Porque es su trabajo estar allí, ¿no? Efectivamente, claro, es una actividad protocolar, oficial, y lo que se tenía ayer era este pedido o esta duda que había puesto la presidenta del Congreso cuando decía: el canciller Oscar Landa es abogado, ha sido presidente del Tribunal Constitucional, no sabemos si está de acuerdo con esta propuesta. Vamos a explicar más adelante. Porque lo conozco, me parece que no. Claro, porque lo conozco, me parece que no, decía Mari Carmen Alba, pero finalmente el canciller estuvo de acuerdo, según que hoy algunos ministros revelan cómo fue esa discusión, cómo fue esa votación, porque también hay que decir, en el Consejo de Ministros se vota, los ministros, los titulares de pliego, tienen voz y voto en esa reunión que se hace todos los miércoles, y allí Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, persona cercana a Perú Libre, revela que uno de los únicos ministros, por no decir el único ministro que estuvo en contra de este proyecto de Pedro Castillo, fue el ministro de Economía, Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas, que dijo: me abstengo, no voy a votar a favor ni en contra de este proyecto, prefiero en este caso abstenerme. Y eso fue revelado, reitero, por el ministro Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas. Es decir, esta propuesta no tiene el aval del ministro de Economía. Así está la situación, Lourdes. Y bueno, hay que señalar también que en este evento, en Palacio de Torre Tagle, la presencia de la policía evitó
todo tipo de cercanía de la prensa con Pedro Castillo. Una vez más. Una vez más, esto es una raya más al tigre. Lo que estamos viendo es que se busca cuidar el entorno cercano del presidente para evitar allí la pregunta incómoda, el momento incómodo que puedan generar los periodistas haciendo su trabajo, hay que decirlo. Este es el momento donde se necesita poner las preguntas debidas, tratar de explicar, tratar de entender también qué es lo que ha querido el mandatario con este proyecto de ley. Y te digo que más adelante vamos a presentar en 5 puntos, vamos a tratar de desgranar un poco para quedarnos con las ideas principales de cuál es la propuesta del presidente Castillo. Realmente esa imagen de la policía bloqueando la cuadra 6 del Jirón Ucayali sorprende, genera un malestar también en los periodistas porque ese no es el trato, me parece, con policías y escudos. Los periodistas solo van allí a poner la cámara y a poner el micro, Lourdes. Sí, para nada. En realidad, desde que empezó este gobierno, a los periodistas nos ha dado un trato totalmente distinto al resto, y no es que queramos que nos pongan pues alfombra roja para pasar, ni mucho menos, simplemente que, por ejemplo, invitan a actividades oficiales pero no hay acceso a la prensa, es contradictorio, o colocan ciertas barreras para no pasar. Entonces, ¿qué tenemos? Una imagen de repente de toma abierta, ninguna declaración, cuando usualmente se invita a los periodistas para que puedan las autoridades emitir algún mensaje que sea de interés nacional y los periodistas también puedan preguntar y repreguntar sobre esos temas y otros del acontecer. Pero esto no sucede. Incluso se ve todos los días en la puerta de Desamparados, ¿no? Claro. Estar de guardia allí, en realidad, sin tener servicios higiénicos a la mano, sin tener un lugar donde guarecerse del frío o del calor intenso que puede haber a esa hora, es del día a día. Y así sucede en este gobierno. Realmente sorprende que actividades oficiales como estas, donde incluso hay embajadores, hay representantes de otros países, ni siquiera en esta oportunidad haya un acercamiento del presidente hacia los periodistas, hacia la prensa, que finalmente vamos a poder emitir el mensaje que él quiere dar. Efectivamente, porque hay preguntas que hacerle al presidente Castillo. Hay en este caso, en la declaración que dijo hoy, una aparente contradicción. El presidente está proponiendo ir hacia un cambio de constitución, pero ofrece a los inversores extranjeros hoy, en un intento que más parecía calmar, digamos, las aguas movidas en el extranjero por la propuesta de cambiar la constitución, ofrecía garantías, ofrecía seguridad jurídica de la actual constitución. Entonces allí esa aparente contradicción hubiera sido interesante poder trasladársela al presidente Castillo, o simplemente hacerle la pregunta de ¿por qué cambió de posición desde marzo hasta ahora? ¿Por qué cambió de agenda? Esto es algo que los periodistas no pudimos hacer por el fuerte resguardo policial que acompaña ahora la comitiva de Pedro Castillo en Palacio de Torre Tagle. Algo que también rompe con el normal relacionamiento, el normal uso que había entre los periodistas que cubren Palacio de Gobierno y la presidencia y precisamente la gestión de turno, ¿no? Definitivamente todo ha cambiado, probablemente se ha asesorado de ese modo, probablemente le recomienden no declarar, porque quizá el mensaje que quiere dar el presidente Pedro Castillo no lo da de manera adecuada, no lo da de manera oportuna, quizá no es un gran comunicador, pero para eso justamente existen los asesores, existen coach que pueden ayudar a un mandatario a poder a dar el mensaje que quiere a la ciudadanía, a sus ciudadanos, ¿no? Pero en este caso no ocurre así y se va manteniendo esta postura del gobierno desde el inicio hasta hoy. Efectivamente, y sobre todo luego de una decisión tan importante que es poner en marcha un referéndum para cambiar la Constitución. Faltan explicaciones, pero también faltan espacios.